Bendiciones, gracias por estar con nosotros conectados. Este es el evangelista Giovanni Cáceres. Estoy con Yarisa Gotay y me acompaña también nuestro productor ahí. Está Lucas Baez. Esto es Tertulia Profética por aquí, por Alcance Ministry. Y estamos dando continuidad al tema que habíamos dejado las semanas pasadas. Lucas, ¿qué es lo que vamos a estar tocando en este tema de continuidad? Interesante. Saludos, Sí. Giovanni. Saludos, Yarisa. Saludos a ambos. Ha sido un comenzar increíble. Tenía ganas ya que esto se diera. Realmente. Sí. Mira que hablamos para que llegara. Por fin se dio, por fin llegó. Pues les tengo que decir que hay materia de discusión y lo que se va acumulando, las noticias que siguen saliendo, ¿verdad? Imagínate un mes. Es increíble, ¿sabes? Yo creo que diariamente tú estás terminando algo y encima tienes mayor tema para seguir desarrollando. Sí, Tú como sabes. que sigue llegando. Yo les dije a ustedes que esto va a ser para algo. Ajá. Esto va a ser para algo. Bueno, ya veo. Esto va a ser para algo. Ya mismo esto lo vamos a ver cómo hacemos sacar esto más a menudo. Mira, yo quiero comenzar donde nos quedamos la vez pasada. Que obviamente profundizamos un poquito pues en el tema que tenemos, ¿verdad? Que es el coronavirus. Y cómo este coronavirus ha afectado nuestra vida eclesiástica, nuestra vida familiar. Y traíamos muchos puntos interesantes de cómo desarrollar métodos para poder, obviamente, no detener de que la palabra de Dios y el Evangelio se opaque, sino que tengamos herramientas nuevas para seguir evangelizando, obviamente, Exacto. o sacando la palabra hacia adelante. Expanda. Y yo quiero comenzar con algo que estábamos hablando fuera de sección o fuera del aire, que es algo que dice la Constitución. Y me dirijo a ti porque Yari, tú Es nuestra sabes, abogada. tú sabes que esa es la línea, Nuestra ese es el abogada. tiro. Así que yo voy a empezar con parte de las noticias que habíamos discutido en el programa pasado. Dale. Yari, Vale. el virus Ujú. se ha inflado, se ha infiltrado de tal manera en los servicios dominicales. Y discutíamos la vez pasada que en 650 casos en Estados Unidos, menciona el New York Times, señala que el gobierno acusa directamente A la iglesia. a que la propagación ha venido por la iglesia. Y esto ha traído muchísimas repercusiones en modificaciones de ordenanzas en las leyes, ¿verdad? O tú me corriges, no son las leyes, pero son ordenanzas de gobierno. Enmiendas. Enmiendas, obviamente, que le hacen provisiones o le ponen limitaciones a las iglesias. Por ejemplo, tenemos un caso de, vamos a decir esto, yo lo digo bien, Calvary Shepherd Dayton. Dayton Valley. Dayton Valley. Estoy practicando mi English. Sígueme. Practicando mi English, que es fatal, pero ahí le vamos. Usted me entendió, ¿verdad? Sí, vamos, Lo entendimos vamos, y claro. ahí vamos. Mira, esta iglesia queda en California. Sí. Y esta iglesia fue una de las primeras iglesias. En Nevada. ¿En Nevada es que queda? Ok. Esa Nevada. Esta iglesia fue una de las primeras iglesias que fue impactada, directamente señalada por el gobierno. Y esta iglesia empieza a levantarse como un método, obviamente en paz, pero a empezar a defender su derecho de culto. ¿Por qué? Algunos grupos cristianos se opusieron a una nueva regla en California que no permite cantar en voz alta. Porque el señalamiento o lo que se está acusando es que cada vez que cantamos en voz alta, las gotas de saliva propagan más severamente el virus. Pero yo quiero ver, Yari, lo que estábamos hablando, ¿qué me enseña la Constitución de los Estados Unidos referente a mi libertad de religión o a mi libertad de culto, ¿verdad? El derecho que tenemos para celebrar esto, más allá de lo que alguien o un humano o leyes humanas nos quieran señalar. Definitivamente se ve en estos casos se ve de manera explícita la agenda gubernamental por callar la iglesia. Ujú. Espiritualmente sabemos, ¿verdad?, que la iglesia es el único obstáculo que el enemigo tiene para poder manifestarse. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, el enemigo pues tiene que someterse a ella. Y una de las herramientas que eso le llamamos los 7 montes, ¿verdad? Uno de los montes que el enemigo usa para detener la iglesia es el monte del gobierno.
y el gobierno se ha encargado de desarrollar leyes que favorecen el detenimiento de la iglesia. Como bien dijiste, han desarrollado ordenanzas, han desarrollado estructuras que prohíben de una manera explícita que una iglesia pueda llevar a cabo su culto, pueda llevar a cabo su manifestación de adoración, como lo es en este caso esta iglesia del estado de Nevada, donde las personas tienen prohibido adorar, cantar, y verdad, la iglesia sabe que la adoración es parte esencial. Así que pues ahora tenemos una iglesia a la que se le ha restado la parte esencial de su culto, que es la adoración, porque a través de la adoración pues mostramos agradecimiento al Señor. Y ahora pues esta iglesia se encuentra restringida y ellos han desafiado estas ordenanzas por parte del gobierno porque ellos continúan en adoración, pero entonces ahora se está marcando y se está señalando que porque estas iglesias lo continúan haciendo, por eso es que el virus se ha estado propagando más. Y vamos a verlo, ¿verdad? La Constitución, el artículo 24 de nuestra Constitución señala que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias y devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por ley. Así que tendría la Constitución que ser enmendada, y estamos hablando de una enmienda mayor, para que entonces el gobierno pueda sentarse con la autoridad y desarrollar una ley que prohíba esta manifestación de culto. Y dice también el Congreso no puede, porque por alguna razón el gobierno ha querido obviar esta nueva cepa de políticos ha querido obviar que nuestra Constitución fue diseñada por los padres de la Constitución, la hicieron basado en la ley, en la Biblia. O sea, eran personas creyentes. Ellos no hicieron la Constitución con la intención de ignorar lo que bíblicamente se establece, sino que todo lo contrario. Ellos quisieron integrar las ordenanzas bíblicas dentro de este gobierno, de este documento gubernamental que pasaría a ser perpetuo, ¿verdad? Porque a partir de la Constitución es que entonces se generan todas las demás leyes. Es un decreto. Exactamente. Así que ellos, dentro de su grande sabiduría, basándose, ¿verdad?, en su conocimiento religioso que tenían, establecen también, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Aquellos que entonces decidan realizarse en el exterior, pues deberán someterse obviamente a las ordenanzas reglamentarias de las leyes en ese estado, en esa ciudad. Y eso pues es entendible, ¿verdad? Las ordenanzas de ruido, de alteración a la paz y todo esto. Pero dentro del templo, el gobierno no tiene la autoridad, según la Constitución, de intervenir en cómo yo quiero manifestar mi celebración de culto. Así que ahí hay una línea muy fina que el gobierno, de una manera muy indiscreta y muy explícita, ha querido pasar. Y no solamente violentan el derecho mío como cristiana, sino también están violentando, porque al yo permitir que esto ocurra, están violentando también a aquellos que no creen. Porque esta expresión de libre religión también cubre a aquellas personas que abiertamente se declaran ateos. Así que una modificación de esta naturaleza, implementar una ley como esta, prohibir la adoración, estás tú mismo como gobierno violentando lo que la Constitución te dicta que no debes hacer. Entonces, la iglesia, y perdona que te interrumpa, debe despertar. Y la iglesia debe entender que hay unas leyes que le cobijan. A eso iba. No podemos seguir en este letargo de que, pues, a la buena de Dios, sí, a la buena de Dios, pero la palabra dice que el reino de los cielos es fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, pero no nos podemos convertir en valientes si no tenemos conocimiento. Es necesario instruirnos, es necesario educarnos, pero también es necesario defendernos.
A eso iba, porque de hecho empiezo siendo bien intencional a que citaras la Constitución, porque obviamente nuestro estilo de guerra es la oración, es el sometimiento, Claro. ser obediente. Pero también es bueno que la iglesia, los líderes conozcan lo que la Constitución defiende a favor de nosotros. Eso es un punto muy válido y por eso es que estamos trayendo esto para las personas que nos están viendo, Claro. líderes, pastores, o si tu pastor no nos está viendo, pero tú sabes que necesita conocer esto, tienes que decir que tienes que ver este programa, pastor, Claro. pero corriendo. Así le tienes que decir a tu pastor. Porque mira, dentro de esa misma noticia que está cubriendo el New York Times, también está cubriendo, mientras esto sucede, los casinos y otros conceptos o áreas públicas le están dando permisos sin ningún tipo de límite. Ujú. El mismo Walmart, y perdonando que hablamos de marca, porque estos serán anuncios no pagados, pero tenemos estas tiendas, estas megatiendas. Ujú. Por departamento. No sí. estamos hablando de un colmadito donde tú vas a buscar el arroz o la sal o el pote de habichuelas o de salsa o de frijoles, lo que sea. Estamos hablando de una tienda donde tú fácilmente entras y puedes pasar una hora caminando por toda la tienda porque tienes una variedad desde el supermercado hasta ropa, electrónicos, cosas para el hogar, o sea, jardinería. Estamos hablando de una tienda donde tú vas a pasar más de 5 minutos. No es que entraste, compraste, saliste, pagaste y te fuiste. No, pasaste un tiempo. Y no estás solo, no están entrando una persona a la vez. Estamos hablando de tiendas que están abarrotadas porque la gente no tiene otro lugar donde ir. Entonces yo puedo ir a Walmart, yo puedo visitar esta megatienda, yo puedo pasar mucho tiempo ahí, pero no puedo ir a mi iglesia a congregarme porque entonces se me pega el COVID. O sea que el COVID está de la tienda de Walmart para afuera, pero para adentro no. Eso es correcto. Y no solamente las megas tiendas, estamos viendo ahora cómo artistas han sacado nuevamente los boletos para sus conciertos que van a tener, las actividades deportivas, como un ejemplo, nuestro estado donde vivimos, Texas, está abierto completamente, como los estadios se están llenando, no solamente en Texas, en diferentes partes, en Miami, cómo se están dando ya conciertos que tiene capacidad de personas que tú dices, wow, cómo esas personas caminan porque no hay espacio. Entonces, primera cosa que tenemos que decirle a las personas, a lo mejor dirán, está hablando del COVID, no estamos hablando de la enfermedad. Lo que estamos hablando es lo que el enemigo quiere traer detrás de esta enfermedad que realmente a nosotros como iglesia nos afecta. Y es por eso que traemos estos de leyes para que nosotros conozcamos nuestros derechos y donde nosotros realmente estamos parados como iglesia con todo esto, el COVID. Mira, si estás enfermo, en el nombre de Jesús declaramos sanidad en esta hora, pero es la destrucción que quiere Satanás y la agenda diabólica y de los políticos para destruir a la iglesia. Porque yo me enfoco en, o porque le presto mucha atención a estas noticias, que muchos dirán, diache, pues eso es un año atrás. Sí, pero eso es un año atrás que todavía está teniendo efectos. Las repercusiones que estamos teniendo ahora, no de un año atrás, porque un año atrás no sabíamos esta enfermedad, era algo desconocida. Pero las consecuencias que estamos teniendo ahora como iglesia son consecuencias realmente graves. ¿En qué sentido? De decisiones que se tomaron. Muchas iglesias han cerrado. Cuando te digo muchos pastores tienen miedo aún hoy en día de poder abrir. Muchas iglesias, y yo respeto, claro, los protocolos para abrir, para que la gente se sienta en la confianza, pero iglesias que solamente su capacidad, que eran de 200 personas, y a lo mejor la capacidad puede ser menos, pero esto es como un ejemplo, de 200 personas, hoy en día ni la mitad puede ir porque te ponen del protocolo una silla por cada 6 pies. Y cuando sacamos matemáticas, allí no caben ni 100 personas así. Entonces, ¿dónde estamos predicando el Dios que sana, el Dios de libertad? Que realmente nosotros como iglesia es bueno conocer los derechos, conocer dónde estamos y para dónde vamos como iglesia. Y lo importante es no perder de perspectiva que la estructura Estado es algo que se ha diseñado con la intención de establecer límites y controles sobre los habitantes de X o Y ciudad. Así que el propósito del Estado históricamente, y ahora vamos a hablar un poco de sociología, ¿verdad? Porque
pues mi base es sociológica, pero el Estado se creó con la falsa imagen de un Estado benefactor, pero el Estado no busca beneficiar al ciudadano, sino beneficiarse él mismo a través del control. Por eso se establecen las leyes. Por eso hace muchos años atrás se establecieron las leyes del límite de velocidad. No es con la intención de proteger tu vida, es con la intención de proteger el gasto del petróleo. ¿Ve? Entonces cuando estudiamos el propósito y la intención de las leyes, no realmente es porque quiero cuidar de mis habitantes, es porque yo quiero mantener un control, es porque hay un efecto económico que se genera. ¿Cómo es posible que el gasto de las mascarillas, el gasto de los guantes, el gasto del hand sanitizer, la crisis que hubo en muchos lugares que no había papel de baño, papel toalla, eso tiene un efecto económico? La intención de los estados abrir es para que la economía vuelva a surgir. Por eso tanto alivio económico y tantos estímulos económicos por parte del gobierno, ¿verdad? Porque la intención del gobierno siempre es establecer un beneficio económico. ¿Y quién es el primer obstáculo que el Estado siempre tiene? La iglesia. Sí. Las estadísticas dicen y establecen que el 95% de las personas que profesan fe viven más tiempo que una persona que niega la fe. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo lo ayuda a mantenerse más saludable. Su estado de ánimo, su estado de esperanza, su estado de creer que existe un Dios que sana, que salva, que liberta y que protege, le mantiene su estado más vivo, más saludable. Por lo tanto, la persona pues vive más tranquila, menos estresado, menos diabetes, menos depresión, menos... ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Pero obviamente económicamente eso no es lo que le conviene al Estado. No. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es ser precavidos, otra cosa es vivir sometidos. Claro. Y hablando en eso, tenemos una persona como nuestro productor que enfermero, paramédico, casi doctor. Y algo que es estadísticamente, hablando de eso, de que los cristianos duran más que los no creyentes, una de las razones es porque el 70-75% de la enfermedad es mental. Claro. Es bien, empieza de aquí y eso está, eso no es algo que uno se inventó, eso está estadísticamente ahí comprobado. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, mientras mantenga a la gente estresada, ajetreada, se beneficia de eso. Se enferman más, sobre todo en un sistema capitalista. Hay muchos psicólogos, más que nunca en este tiempo, porque hay mucha gente que tiene problemas. Pero ¿por qué hay muchos psicólogos que no los criticamos? Hacen falta, Claro y que cristianos sí. más para Claro ayudar a que esta sí. Y un sociedad. psicólogo cristiano más todavía. Exacto. Pero ¿qué tú me dices que prefieren ellos darte una ayuda a un psicólogo y no decir ve a una iglesia? Porque el psicólogo genera la iglesia una institución. Exactamente. Por eso, Y perdona que te interrumpa. Y lo que ocurre también es que el psicólogo está simplemente para sentarse, no te brinda una esperanza, no te brinda ni siquiera una opción. Y claro, no tengo nada en contra del psicólogo, porque muchas veces la persona lo que necesitan es Un simplemente desahogo. un desahogo. Pero cuando tú vas a la iglesia, tú tienes el mismo desahogo, pero también recibes una esperanza, recibes la visión de que hay un padre que cuida de ti, hay un padre que está listo para abrazarte. Hay una para opción recibirte. para esa persona, tienes una opción de vida. Realmente encuentras el propósito Yeah, en tu vida. yeah. La iglesia siempre ha sido el obstáculo. la rama de la salud en las manos de Dios es sumamente importante. Pero una de las cosas por las cuales toco este punto es que obviamente los casos son totalmente diferentes. Los estados, condiciones de gobierno son totalmente diferentes. Nosotros tenemos una bendición que el estado de Texas es un gobierno conservador con base cristiana. Y hemos tenido esa bendición, hemos tenido esa ventaja sobre otros estados. Pero aún así, esas condiciones no modifican o no deben de modificar la iglesia. No. ¿Por qué? Yo necesito que la iglesia se empodere de lo que Dios nos ha entregado. Cuando Jesús declaró en Pedro
sobre tu declaración, Pedro, que fue revelada por el Padre, de quién era Jesús. Oh, tú eres el Cristo. Sobre esa expresión Él edificó, sobre esa expresión, sobre esa roca, yo voy a edificar la iglesia. Exactamente. Y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia. Pues la iglesia se tiene que empoderar de eso. Dentro de esta crisis se tiene que empoderar de lo que Dios nos ha entregado. Somos una iglesia sometida a las leyes porque somos una iglesia, somos gente obediente de orden. Pero yo no puedo permitir que este tipo de evento limite de que la palabra siga hacia adelante. ¿Por qué? Este ejemplo de estas noticias en muchas iglesias, tú lo acabas de mencionar, ha traído un pánico, ha traído un temor, porque los gobiernos dentro de esta crisis han cruzado unas líneas sobre lo que está escrito en la Constitución y se han atrevido a ir un poquito más allá. Y esto ha creado temor. Hay iglesias en estos estados que les han interrumpido el servicio de agua, de servicio eléctrico. Y son situaciones las cuales quizás nosotros nos sentimos cómodos aquí. Pero entonces tenemos que empezar a doblegar nuestra oración, primero que nada, y tratar de buscar alternativas que podamos dar herramientas también para que ellos puedan tener y que se sepan defender. Exacto. Algo que tenemos, algo de lo que nos tenemos que apropiar es, esto lo escuché una vez en una canción, pero dice mayoría silente, minoría ruidosa. El hecho de que la iglesia esté tanto tiempo callada nos hace ver como inexistente, pero no significa que somos minoría. No. El mucho ruido que escuchamos es la minoría haciendo ruido para hacerse notar. Así que es necesario que ellos hagan más ruido de la cuenta. Pero si la iglesia se levanta, si la iglesia es la que entonces empieza a abrir la boca, la que empieza entonces a hacer el ruido, el juego cambia. Ahí donde nos vamos bíblicamente, dice la palabra que el enemigo es como león rugiente, que busca que devorar. Si vamos a ver y vamos a buscar el contexto que dice que anda como león rugiente, un león rugiente es un león que está solo, viejo y sin manada. Que lo único que le queda para dar miedo es rugir porque ya no puede ni cazar. Cuando el enemigo anda como león rugiente, podemos buscar la minoría, son nuestro enemigo en este tiempo, que andan como león rugiente porque no tienen otra cosa que hacer que protestar, que irse en contra de la iglesia. Y estamos viviendo en un tiempo, perdónenme, yo sé que ahora rompimos, para los que nos están viendo, una línea que para muchos piensan que es finita, pero para mí no pienso, es algo que se debe tomar y se debe hablar. En este tiempo, la agenda es callar a la iglesia, porque ahora lo que vemos por la televisión, las redes sociales, el mercadeo es que nosotros nos acoplemos a una moda, a una publicidad, a un estilo de vida impugnado por una persona a la cual yo no creo. No le sirvo. Y no le sirvo. Exacto. No, porque si hablamos lo que a ellos no les gustan, estamos ofendiendo. Pero cuando nosotros hablamos, ellos son los que se ofenden y son los que nos atacan a nosotros. Porque la verdad siempre molesta. Exacto, y lo que nos van a querer es buscar callar a nosotros. ¿Para qué? Para que esa minoría tenga el poderío que estábamos hablando, el poderío controlable, sobre todo, ¿por qué? Porque tienen miedo. Sí, porque saben que hay una verdad que ellos quieren ocultar, que no van a poder ocultar por mucho tiempo. No. Gracias doy a Dios por esta generación de jóvenes que se está levantando, que se están levantando dentro de una firmeza, porque cuando nosotros crecimos, quizás conocíamos de Dios, pero no conocíamos bien el mundo, y cuando entrábamos a universidades podíamos ser confundidos con gran facilidad. Sí. Pero esta generación de jóvenes tiene la misma accesibilidad a todo tipo de información que la tiene cualquier joven que no está en la iglesia. Así que cuando ellos entran ahora a sus universidades, ellos entran más que informados, por lo tanto más que firmes. Así que yo creo mucho que no solamente debemos cubrirlos en oración a esta juventud, sino que debemos ser a ellos quienes debemos empoderar.
Por eso las leyes que se están creando a quienes buscan atacar es a los niños y a los jóvenes. Sí. Porque si logramos dañar los niños y los jóvenes, dañamos toda una generación. Por lo tanto, tenemos control de todo lo que viene Mira, lo que Disney ya dijo que iba a hacer, que ahora los baños van a ser generales, no van a marcar sexo, porque eso puede ofender. Porque ahora todo es no tratar de ofender, porque todo es una ofensa. Y esos son señales de los últimos tiempos. Sí, ciertamente. La ofensa es señal de los últimos tiempos, de que ya Cristo está a la puerta, porque la ofensa es el arma que el enemigo va a usar, un armamento para poder callar la iglesia. Porque ya no podemos decir nada, porque incluso el gobierno ha tratado de meterse hasta en los sermones de la iglesia. No puedes predicar de esto porque esto ofende. No puedes hablar esto porque esto ofende. Ok, y los que ellos hablan me ofenden a mí, pero... mis derechos empiezan donde terminan los tuyos. Exacto. Cuando yo me siento ofendida por lo que tú estás diciendo, tú tienes que, eso en inglés se le dice accountability. Tú tienes que darme cuentas a mí por la ofensa que tú estás haciendo. Pero cuando es la iglesia la que se siente ofendida, tiene que mantenerse callada. Porque es la iglesia la homofóbica, es la iglesia la de que curioso. Ponen a la iglesia que es la que auspicia el odio contra aquellos que no vemos iguales, contra aquellos que no creen lo que nosotros creemos, contra aquellos que no practican lo que nosotros practicamos, no hablan lo que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos viviendo en una sociedad y en un tiempo donde la perdición es la cosa buena del momento. El nuevo normal. El nuevo normal. Lo que antes, por eso ustedes ven las canciones, ya es algo normal que se hable de amantes. Las canciones de este tiempo, la mayoría, el 99.9%, que las canciones que están saliendo cantados por chicos y por chicas, ahora te voy a robar de tu novio, no vas a querer volver con él o viceversa. Estamos hablando que estamos convirtiendo una sociedad literalmente en libertinaje. Yo hago lo que quiera, yo vivo mi vida como yo quiera. ¿Y cuál es el peligro de ese? El peligro de eso es lo que estamos haciendo, es que estamos creando independencia de Dios. Lo que sucedió en el Edén cuando entró el pecado. Porque todo fue, si vamos al Edén, si vamos a Génesis, ¿qué le dijo Satanás? Es que si tú comes, vas a ser igual que Dios. No lo vas a necesitar. No lo vas a necesitar. La independencia es el pecado mortal que el ser humano puede tener en separación entre Dios y el hombre. Y eso es una condenación, porque Dios quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Yo los he dejado ahí ustedes porque ustedes han cogido un ritmo violento ahí, ¿sabes? O sea, yo los dejé por ahí para abajo porque lo real es que así les di y por ahí para abajo, excelente. Mira, uno de los puntos que tocaste ahora mismo es eso mismo que iba a hablar ahora. La iglesia está viviendo momentos difíciles, pero al mismo tiempo para mí me deja saber que Cristo está a las puertas. Ahora les pregunto a los dos. Una iglesia con propósito en este tiempo, ¿qué debe hacer? ¿Detenerse en el camino a seguir analizando? ¿O cuál es su rol en papel? La iglesia tiene que empezar a empoderar a los jóvenes. Ok. Si nosotros tenemos un gobierno prostituido, es porque no tenemos cristianos trabajando en él. Hubo una época donde el cristiano estaba tan seguro que Dios venía, que salieron de las escuelas, se salieron de las universidades, no se educaron. Esos pudieron haber sido los abogados y los médicos de hoy. Los gobernantes, los alcaldes. Dijo un gran sabio: la poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te acerca mucho más a Él, porque la mucha ciencia no termina de probarte cuán cierto es Dios y cuán pequeño y diminuto somos nosotros. Nosotros necesitamos empoderar nuestra juventud para que sean ellos los que entonces en el futuro se posicionen en las comunicaciones, en el gobierno, en las artes, en la educación, que tomen control de esas áreas que ahora mismo el enemigo controla. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y
¿verdad? Poner en ellos el sello y la firmeza de lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no viene a decirte y a señalarte. La palabra de Dios viene a mostrarte una verdad que está queriendo ser ignorada por el mundo de una manera abierta y explícita. ¿Por qué? Porque me detiene, porque no me permite. No me permite hacer lo que yo quiero hacer. Tú vas a una tienda de ropa hoy en día y para cuando yo crecía, tú tenías el lado de las damas, women and men, hombre y mujer. Ahora tú no sabes si la ropa que tú estás viendo es de hombre o es de mujer. Así mismo es. Y no hay una sola prueba científica que me demuestre a mí que no se nace hombre y que no se nace mujer. Venimos con ese tema también, más adelante. Sí. Y siguiendo la línea que dice nuestra hermana Gotay, es algo cierto, empoderar a las personas en este tiempo. Tenemos que empoderar a los jóvenes, porque ellos son los que se van a enfrentar más adelante con cosas más fuertes. Y otra cosa que es clave, la empoderación es clave, porque es lo que nos empodera a luchar contra esta generación que se está levantando, que viene en contra de nosotros. Y algo muy importante que esta generación tiene que aprender a hacer, y más los cristianos, es ser perseverante. ¿Quién fue el primer evangelista registrado en la Biblia? ¿Quién fue? Jesús. Y si nos vamos antes, En el Viejo Testamento. está Noé. Noé fue el primer evangelista, porque Dios se le mostró y le dijo, viene un diluvio. Algo que no sucedía. Él predicó, viene este diluvio. Anuncio. Lo que estamos predicando, viene el Señor. La gente no cree, pero estuvo más de 100 años predicando para que la gente fuera salva. Fue perseverante en el mensaje que Dios le dio. Nosotros tenemos que ser perseverantes en el mensaje que Dios nos ha entregado a nosotros. Definitivamente. Porque va a ser la clave para que la gente se salve, y va a ser la clave de la iglesia mantenerse sólida y firme en lo que Dios nos dio, que es su palabra. Lo que pasa es que al ser perseverante desarrollamos identidad. Exacto. Y eso es lo que el enemigo quiere dañar, quiere trastocar tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Y cuando tú eres perseverante en el mensaje de Cristo, tú logras esa perseverancia porque tú lo has asimilado como porque tuyo, sabes quién como tú eres. parte de ti. Y nadie te puede derrumbar ni quitar de la mente y decir lo contrario. Una iglesia con propósito debe ser una iglesia perseverante en este tiempo. Perseverante en la palabra de Dios, declarada en la palabra de Dios. Y con una identidad. Y con identidad Y empoderada. en la palabra de Dios. Y empoderada. Porque estas son las señales que nos van a seguir, dijo Jesús. Y empoderada. Una iglesia sin señal. Esa palabra me gusta, empoderado. Porque Dios nos las dio. Exacto. Sí, empoderado significa tomar posesión de. Posesión de lo que ya me fue dado. Exacto. Wow, estos temas están demasiado, así que tengo mucha materia. Tengo mucha materia. Así Quiere que decir que la próxima vez va a estar igual. no. Se pone mejor. Se pone Esto se mejor, está poniendo se pone mejor mejor. cada día que pasa. Se pone mejor. Te recuerdo que somos Tertulia Profética, perseveramos a la Iglesia de Casa de Dios, Cielos Abiertos, ubicado en el 2006 North Highway 360, Grand Prairie, con nuestro pastor Juan Cázares. Ahí puede visitarnos. Ahí tenemos, si vives alrededor de aquí del Metroplex, en lo que es Texas, si vives aquí, lo que es Dallas Fort Worth, tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana el primero y el segundo a las 12. Son los domingos más los martes, que son martes de avivamiento. También le queremos recordar a ustedes, síguenos en todas nuestras páginas, en nuestras redes sociales como Alcance Ministry, así mito, Alcance Ministry, como está escrito ahí, Alcance Ministry, o como está aquí en el link, Alcance Ministry en YouTube, Instagram, Facebook. Si nos quieres escribir para invitación, para lo que sea, tenemos nuestro Gmail, nos puedes escribir a alcanceministry7@gmail.com. Por favor, si tienes temas, preguntas, Sugerencias de interés, temas que quieres que hablemos aquí. déjanos escritos, por favor, y con mucho gusto los vamos a desarrollar, los vamos a estudiar y los vamos a traer a la colación. Muchachos, me despido de ustedes nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Yari, gracias. Giovanni, gracias. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima.